Arranquemos. Y arranquemos cómo piensan los mercados globales alrededor del mundo. Entendamos por mercados globales mercados como el de Estados Unidos, Europa, Asia, específicamente mercados como el de China e incluso el de India, que de una u otra forma dominan o lideran el mercado de inversiones a nivel global. En esta gráfica y en las gráficas que veremos subsecuentemente vamos a ver muchos proveedores de data y analítica que a partir de ahora inversionistas vamos a empezar a dominar. Porque recuerden, a partir de este módulo vamos a habilitarles todos los recursos bibliográficos, de datos y estadísticos para que puedan tomar decisiones basadas en datos de los mejores proveedores alrededor del mundo. Hoy vamos a arrancar con las gráficas del mercado global. Y para el mercado global revisamos normalmente plataformas como PitchBook, Crunchbase, Affinity, CB Instas, entre otros, pero tienen una gran limitante. Y es importante destinarla hoy antes de empezar a ver la información porque los mercados emergentes no están en las plataformas globales. Entonces es bien importante que identifiquemos cómo plataformas globales muestran las dinámicas globales, pero no todo el tiempo reflejan la realidad local. Vamos a ver más adelante qué plataformas vamos a ver para nuestros países en Latinoamérica, pero por ahora arranquemos con PitchBook. PitchBook tiene un reporte que se llama NVCA, que es un Venture Monitor, que de una otra forma analiza el estado del Venture Capital a nivel global. Y vamos a arrancar por un tema muy interesante, que es el levantamiento de fondos. Si se dan cuenta en esta gráfica, desde el 2015 hasta el 2025 hubo una tendencia ascendente hasta el 2021-22, época pre y post pandemia, en donde hubo una alza altísima de levantamiento de capital. Pero si se dan cuenta, sigue una tendencia deprimida, incluso en niveles mucho más bajos de actividades prepandemia, por lo que no se está levantando capital a nivel global en fondos de inversión. Y esta sequía de liquidez que hablábamos en los módulos anteriores, al ser el Venture Capital un activo ilíquido, ha generado que este tiempo de cierre suba incluso a casi 16 meses, cuando antes tomaba alrededor de 9.7 meses en 2022 cerrar un fondo de capital de riesgo. Entonces, inversionistas, tenemos que alargar nuestro tiempo de cierre y lo que está pasando es que los gestores están prefiriendo en extender plazos antes de reducir targets. Entonces, si yo tengo un fondo de 10 millones, ahora sé que en promedio en mercados globales va a tomarme más tiempo de lo normal para poder llegar a esa cifra, en vez de cerrar menos dinero con lo que he recaudado hasta la ventana de tiempo límite. Ahora pasemos a las inversiones y qué ha pasado con los capitales que ya se han levantado de una u otra forma antes, durante y lo que se acaba de levantar en 2025. Esta gráfica es bien interesante porque vean que sí se ha recuperado el nivel de inversión, incluso mucho más altos a niveles anteriores de prepandemia. ¿Qué quiere decir esto? Y ojo, acá es muy interesante analizar la información, porque haya más deals no significa que estén distribuidos o atribuidos a múltiples industrias. Y es bien interesante cómo hoy AI y Machine Learning terminan hoy concentrándose más del 64% del valor invertido, aunque esos deals solamente representaron alrededor de 37.5% del número total de oportunidades de inversión que hubieron en el año. ¿Qué significa esto? Que hubo una mega concentración de capital, incluso con deals mayores a $1 billón, que explican ese aumento de casi el 40% del trimestre. Eso quiere decir que la industria de AI y Machine Learning definitivamente está arrasando con el Venture Capital a nivel global y es el que, o la industria que se está llevando la mayor parte de este financiamiento. Pero entremos en detalle ahora por regiones. Y esta gráfica es bien interesante porque cuando hablamos de mercados globales, como les decía anteriormente, hablamos de Norteamérica, Europa, Asia, pero por primera vez en PitchBook aparece Latinoamérica. Y esto lo vamos a ver mucho más frecuente y ahora que somos inversionistas profesionales, vamos a entender que ahora PitchBook y entidades globales entienden Latinoamérica como un mercado con potencial para poder realizar esas inversiones. ¿Qué vemos en esta gráfica? Aquí vemos la cantidad de deals de Venture Capital que sucedieron por región y acá lo más interesante es que el VC global está volviendo a un régimen disciplinado. Como veíamos anteriormente, hoy le estamos apostando más a compañías con caminos claros de rentables, menos deals, más selectivos y tomarnos más el tiempo de encontrar las oportunidades correctas. Norteamérica sigue siendo un mercado maduro, altamente cíclico y sensible pues a tasas de interés. Y la TAM está en una fase de estructuración temprana. Como vimos anteriormente, nosotros somos un ecosistema desarrollado en edad temprana en unos ciclos de formación muy tempranos, pero de que de una otra forma, a medida que avanzamos y hoy que ya hacemos parte de reporterías globales, vamos a poder seguir siendo parte de este mapeo. Si comparamos la gráfica de arriba, incluso en Norteamérica, con la cantidad de deals que pasan en la región, es bastante baja. E incluso no llegamos a competir con mercados globales, como es el de Asia y el de Europa,
pero estamos cada vez más cerca del resto del mundo. Así que Latinoamérica de una otra forma está cogiendo una posición bastante amplia y bastante competitiva en la escena global de inversión. Pero ahora analicemos la industria que se está llevando la mayor cantidad de deals. Y esta es muy interesante porque esta gráfica analiza el número de deals en AI y Machine Learning como una parte del share count de la región. Si se dan cuenta en 2025 y analizamos entre Norteamérica, Europa, Asia, Latinoamérica y el resto del mundo, Latinoamérica tuvo una mayor proporción de inversión incluso que Asia y muy cerca de Europa. Eso quiere decir que gran parte del dinero desembolsado en AI y en Machine Learning incluso fue para empresas en la región. Y esto significa que hay una apuesta clara en nuestros mercados emergentes. Y Latinoamérica pues muestra esta proporción mayor de deals porque el VC se ha concentrado en modelos intensivos de tecnología, eficiencia, mientras que en Asia, por ejemplo, el VC sigue siendo mucho más diversificado, ¿no? De una otra forma está distinguido por consumer, hardware, sector industrial, plataformas, diluyendo el peso relativo entre AI y Machine Learning, pese a un deal casi que comparable. Entonces es muy interesante como hoy en Latinoamérica estamos apostándole a este tipo de industrias y de tecnologías y cómo el VC global está poniendo un ojo en este tipo de compañías. Y eso también nosotros teníamos que empezar a replicarlo en nuestra región. Hablemos ahora del CVC global. Como veíamos anteriormente en los módulos, los corporates o corporativos que hacen inversiones directas en empresas también juegan un papel fundamental en el mercado. Y de una u otra forma, este CVC Activity muestra que comparable con el VC global, también tuvo un pico en 2021, pero vean que también ha repuntado para 2025, incluso a niveles antes de la pandemia. Entonces, hoy casi del 100% de los deals, alrededor del 21% tuvieron un inversionista corporativo. Esta tendencia la veremos en ascendencia para el mercado futuro. Va a ser mucho más natural ver corporativos entrando al activo cuando antes era un mercado 100% dominado por las estructuras de financiamiento tradicional, como fue el Venture Capital. Ahora hablemos de salidas. En los mercados globales, las distribuciones, como veíamos anteriormente, puede ser de tres formas posibles: a través de una fusión o una adquisición, a través de una venta de secundarios o a través de una lista en una bolsa de valores pública como es la de Nueva York. Si analizamos esta gráfica, vean cómo el valor de las salidas y el número de salidas que ha habido en el tiempo, definitivamente de nuevo en 2021 hubo un gran pico a través de estas inversiones. Definitivamente muchos inversionistas pudieron haber sacado su dinero, puede que a través de secundarios o fusiones y adquisiciones. Y de una u otra forma, el número de salidas que han habido a 2025 puede llegar otra vez a estarse comparando con niveles anteriores prepandemia. Pero la forma en la que están saliendo las empresas, si se ven un patrón y de dominancia, ha sido en su mayoría de fusiones y adquisiciones. Entonces, de nuevo, como inversionistas y impulsando nuestras compañías a rondas futuras de financiamiento, vemos que incluso por estadística y probabilidad es más probable que mi empresa tenga una fusión o una adquisición a la cantidad de empresas que salen a bolsa pública o tienen un buyout completo. Porque esto es importante analizarlo, porque la tendencia global nos dice que en otra forma, la mejor forma de salida, como habíamos visto anteriormente, puede ser a través de una adquisición directa, y también es la tendencia que tiene el mercado a nivel global. Aquí mostramos un poquito el número de salidas que pasaron por región y es muy interesante de nuevo cómo Latinoamérica empieza a ser parte de este reporte y esta es la reportería más reciente del mercado. Y de nuevo, Latinoamérica, si se dan cuenta, incluso para 2025, si bien tuvo 44 salidas, y a mercados globales, pues si comparamos los 11.000 deals que pasaron en Estados Unidos a las 1.106 empresas que han salido, definitivamente la proporción de inversión y salida es bastante amplia, bastante distinta, y hoy podemos comprobar que definitivamente el activo está sufriendo una escasez alta en liquidez. Sin embargo, si analizamos información histórica, sigue una tendencia. Y ya recuerden que el Venture Capital es cíclico, lo que significa que a través de ciclos completos de innovación vamos a poder ver estos patrones nuevos de liquidez para la región, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel global. ¿Qué están buscando los inversionistas a nivel global? Al final, el inversionista que está buscando invertir en mercados emergentes, y esto es súper importante porque cuando invertíamos, y yo fui inversionista a nivel global, veíamos una diversificación no solamente de riesgo, sino de oportunidades en mercados donde habían problemas lo suficientemente grandes que nos permitieran sacar retornos lo suficientemente grandes también. Al final, el inversionista global, y al ver la competitividad que hay en mercados globales como el de Estados Unidos, busca soluciones en donde la innovación puede ser
totalmente escalable o replicable a través de estos cheques catalíticos, y de una otra forma se busca invertir en mercados emergentes, diversificar el riesgo, transferencia de conocimiento. De una u otra forma el mercado global ha experimentado el venture capital por décadas y lo puede transferir a los mercados emergentes y abre oportunidades de coinversión con las economías locales. Al final el fondo de inversión, cuando entra a un mercado emergente, puede que le tome años construir esa confianza que requiere para poder no solamente entrar y encontrar oportunidades, sino también potencializarlas y llevarlas al siguiente nivel. Hay fondos locales como los nuestros de región que van a poder abrir esas oportunidades de coinversión con los fondos globales si incorporamos mejores prácticas, somos inversionistas sofisticados, y eso quiere decir que tenemos procesos, tomamos decisiones basadas en datos y activamos nuestra información viva, verificable y accionable.